No de los tarados como tú. Bueno, chicos, buenas tardes. Espero que hayan almorzado bien. Solo vamos a dar otros 2 minutos más para que se conecten sus compañeros.
Muy bien, si no han terminado de comer, terminen ahorita de comer mientras damos un poquito de tiempo. No hay ningún problema. Termine de comer ahí tranquilo. Muy bien, chicos, vamos a comenzar entonces. Eh, espero que hayan almorzado bien. Y pues si aún están comiendo, terminen de comer ahí, solo pongan atención aquí y después hagan los apuntes necesarios que necesiten. Entonces, estábamos hablando eh, sobre los los componentes del movimiento en dos dimensiones. Y dijimos que una de las partes importantes que tenemos que ver en esto es la parte vectorial, ¿sí? La parte vectorial, entiéndase la parte de los vectores. Esto ya lo habíamos visto en el primer bimestre, pero de igual forma es bueno que lo sigamos viendo ahorita para recordar, para que usted tenga em, como que se recuerde usted de lo que vimos. Entonces le estaba hablando que íbamos a hacer un plano cartesiano. Hice uno un poco más grande para que se mire mejor. Entonces ahorita voy a proyectar el otro que puse. Se voy a tener que aceptar a otros compañeros. Ahí está. Bien. Va, entonces, como les decía, vamos a seguir viendo esto. Voy a poner aquí un plano cartesiano para recordar acerca de las componentes de los vectores. Entonces, aquí voy a poner esto. Y ahora, entonces le decía que, por ejemplo, va a haber un punto, una partícula que se va a estar moviendo en el espacio. Entonces, ¿qué significa esto? Que
vamos a poder formar un ángulo acá, ¿sí? Entonces lo vamos a formar desde el origen hasta donde esté ubicado el punto. Entonces significa que aquí hay un desplazamiento, o sea, hay un ángulo, ¿sí? Entonces, ese ángulo, recuérdense que un ángulo lo que nos está diciendo o lo que nos da a entender es la dirección que tiene el vector. Eso es lo que nos da el ángulo, la dirección, hacia dónde se dirige. Si diera el caso que no tuviera un ángulo, significa que no sabemos hacia dónde se dirige. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, está el ángulo. Entonces habíamos dicho que este de aquí iba a ser nuestro vector A. Y le pongo la flecha aquí arriba para representar que es un vector. Y vamos a decir que el punto, este gris que está aquí, tiene dos coordenadas, ¿se acuerdan? Va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Sí? Todos pueden recordar esto. Entonces, todos recordamos esto porque son los dos ejes que acabamos de ver en la parte de arriba. O sea, tiene un punto en X y un punto en Y. Entonces, con el naranja vamos a colocar acá que el punto en X va a estar aquí, miren. Aquí va a tener un punto en X. Y también va a haber un punto donde vaya a topar en Y. Entonces, si se dan cuenta, el intento que hice yo ahí de poder hacer unas líneas punteadas, esto refleja algo. Refleja que, primero, que aquí hay un ángulo, dijimos. Y que en este desplazamiento que tenemos hacia abajo, hay una componente que es la componente en Y. Y en el movimiento desde aquí del origen hasta este punto, hay una componente en X. ¿Sí? Entonces aquí es donde podemos utilizar el método de las componentes que utilizábamos a inicio de bimestre. ¿Sí? Entonces, para poder encontrar el, el valor cartesiano, podemos tener esto de las coordenadas. Vamos aquí, coordenadas rectangulares. Decimos lo siguiente. Esto, como le digo, solo es para refrescar lo que ya habíamos visto. Y con respecto a la componente en X, vamos aquí, componente en X. Recuérdense que hay una identidad trigonométrica que utilizamos para poder ver todo lo concerniente al eje X. Y la identidad trigonométrica que vamos a utilizar cuando usemos el eje X es coseno del ángulo. ¿Sí? Esta es la identidad que nos va a servir para poder encontrar una componente. Entonces la componente en X es igual al vector por coseno del ángulo. Esto es para la componente en X. Ahora, para la componente en Y, vamos aquí, componente en Y, utilizamos
seno del ángulo. Y para esto utilizamos que la componente en y va a ser igual al vector a por, ahora aquí en vez de poner coseno sería seno del ángulo. Estas son cosas de las cuales ya habíamos visto y que estamos recordando. Entonces, para continuar, vamos a decir que estas componentes forman dos lados. De un triángulo rectángulo. Si se dan cuenta en la gráfica, aquí miren, si esto es X y esto de aquí es Y, son los dos lados, los dos catetos de este triángulo, ¿sí? Y al momento de ser los dos catetos de este triángulo, con esto mismo yo puedo formar aquí un triángulo rectángulo, siendo A mi, mi, mi hipotenusa, ¿sí? Entonces pongámoslo aquí, un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa con magnitud A, ¿sí? Esta magnitud A es la que mostré aquí con el marcador rosado. Exacto. Mario, ¿me quiere decir algo? Profe, una pregunta. Ahí usamos Pitágoras, ¿verdad? Excelente, muy bien. Esa es una buena deducción. Entonces, como dice Mario, ahora para poder continuar con esto, podemos decir que la magnitud, o sea, el vector A, el cuadrado de él va a ser igual a el cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y. Entonces, podemos decir que A va a ser igual a la raíz de la componente al cuadrado de X más la componente de Y elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿De dónde deduje esto? Pues solamente le saqué la raíz a esto para eliminar el cuadrado y esto también le saqué raíz. Y así llegué a esto de allá. Esto es para poder encontrar la magnitud del vector. Entonces, en muchas ocasiones o en algunas ocasiones le van a dar a ustedes los dos componentes, entiéndase el componente en X y la componente en Y vamos a poder encontrar la magnitud del vector o viceversa. A veces nos van a dar la magnitud del vector y tenemos que sacar las componentes de X y la de Y. Entonces, va dependiendo del caso, esto nos va a ayudar. Entonces, esta ecuación que está aquí, sería bueno que la anotaran en su ecuacionario, igual que esta, igual que esta. Todo esto es bueno que usted lo ponga en su ecuacionario para empezar a armar su ecuacionario, ¿sí? Con las componentes de X, componente en Y con respecto a la magnitud del vector, ¿sí? Dígame, José Manuel. Yo tengo una pregunta. ¿AX al cuadrado es solo la X al cuadrado o es AX total al cuadrado? Ahí dice la componente de A de X elevado al cuadrado, ¿sí? Los dos son un mismo término.
Ajá, entonces todo el término estaría al cuadrado. Sí, así es. Ah, ya, ya. Entonces no se podría factorizar de ninguna manera para trabajarlo de una forma más sencilla. Ah, ya, no, no se puede factorizar. Es Como, que sí, ajá, es, es que yo estaba pensando de que si solo la x estuviera al cuadrado, se podría trabajar como a por x más y al cuadrado o algo ay, así. es que mira, pues, aquí este AX, por ejemplo, eh, podríamos poner un ejemplo aquí para que quede más claro. Entonces podríamos poner aquí un mini ejemplo. Vamos a poner ejemplo que les pidan ustedes encuentre las componentes del vector C que equivale a, por decirles, 15 newtons, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ese va a ser lo que tenemos que encontrarles sus componentes. Entonces, para encontrar las componentes, como tiene dos componentes en X y en Y, entonces comienzo su componente en X, pero aquí me falta poner un dato más y con un ángulo dejémoslo de 20 grados. Entonces, para componente X, como decía en la parte de arriba, tendremos que utilizar lo que viene siendo la identidad coseno. Entonces yo tendría que poner, para encontrar la componente en X, tendría que poner el vector coseno del ángulo. Entonces, el vector en X va a ser los 15 newtons coseno del ángulo, que es 20. ¿Sí? Entonces vengo yo y ya hago coseno de 20 por 15 y me va a dar 14,09. 0,09. Esto es si me pidieran que encontrara el componente en X. Y ahora voy a sacar su componente en Y. Entonces, componente en Y sería igual a decir CY igual a C, pero ahora seno del ángulo. Y sería 15 newtons seno de 20. Entonces, la componente en Y sería seno de 20 por 15. Y eso me va a dar 5,13. Entonces, si se da cuenta, ya tengo mis dos componentes del vector que tengo ahí. Entonces, si se diera el ejemplo de que no nos dan esto de acá, que no nos dan cuánto vale la magnitud del vector y nos dan esto, y de esto nos dicen encuentre la magnitud, entonces aquí donde ya aplicamos esta de acá, ¿cierto? Entonces ya lo aplicamos, solo que en vez de decir A, vamos a decir C. Entonces lo aplicamos C igual a la raíz de CX al cuadrado más CY al cuadrado. Entonces aquí es donde necesito que mire. En sí, CX no es que sean dos números, sino que CX solo es un número. ¿Y cuál es ese número? Este número que está aquí. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces sé que se refiere a que es la componente en x. O Excelente. ya sea, entonces la única variable o la letra que cambiaría ahí sería la primera, pero sigue siendo la componente de x o de y. Exacto. Ah, ya. Entonces Gracias, CX profe. es la componente. Muy bien. Entonces, qué bueno que me preguntó porque de una vez me sirvió para ejemplo. Entonces, por ejemplo, miren, CX no son dos números, sino que es la componente que encontramos aquí arriba o que nos dieron aquí arriba. Entonces aquí yo escribo 14,09 newtons y lo elevo al cuadrado y le sumo
Ahora la componente en Y, que es la que está aquí, y colocamos 5.13 newtons y lo elevo al cuadrado. Entonces, al momento de elevarlo al cuadrado, recuerde que eso es primero. Primero elevo al cuadrado 14.09 al cuadrado, me va a dar 198.53 más, ahora 5.13 al cuadrado, me va a dar 26.32. Y esto dentro de la raíz. Hago la sumatoria de ambos números. Mire el orden que estoy llevando. No lo estoy haciendo todo de un solo, sino que llevo un orden. La suma de todo, lo voy a hacer una línea abajo, es igual a 224.85. Y esto no le he sacado raíz. Ahorita voy con los que me están levantando la mano. No la bajen. Ahí quédense. Solo voy a terminar de sacar ese resultado. Y le saco la raíz a esto y me da 14.99. ¿Qué aproximado van a ser? 15 newtons. ¿Qué es lo que nos dio aquí? Miren. Entonces aquí solo estábamos comprobando si era cierto o no era cierto lo de las componentes. Voy primero con Ronald. Ronald, dígame su duda. Sí, pero es que primero entré tarde y otra que no, o sea, estoy entendiendo lo que está explicando ahorita, pero ¿qué hizo antes o para que se me pueda dar una pequeña explicación? Ah, ya. Rapidito, lo único que hice fue terminar de poner el plano cartesiano. Colocamos de que hay una componente en X, que es la que está aquí, y que hay una componente en Y. Para la componente en X usamos la entidad coseno, para la componente en Y utilizamos la función seno, y dijimos de que estas componentes forman dos lados de un triángulo rectángulo, así como lo mira aquí en celeste y en amarillo. Eso significa que lo que está aquí con rosado, donde está la A, se forma lo que viene siendo una hipotenusa. Entonces, ya teniendo eso, podemos identificarlo con el teorema de Pitágoras, que esto es algo que ya habíamos visto, que la distancia va a ser igual a, o en este caso la magnitud del vector A, va a ser igual a la raíz de la componente al cuadrado de X más el cuadrado de la componente en Y, ¿sí? Y de ahí solo pusimos en práctica eso mismo que acabo de decir. En la componente X usamos la identidad coseno, en la componente en Y la función seno, y para encontrar nuevamente la magnitud utilizamos el teorema este que viene del teorema de Pitágoras. Entonces eso fue lo que vimos, Ronald. Y si tuviera alguna otra duda, pues me avisa. Angie, ¿tiene una duda? Dígame. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, buenas Cuando tardes. usted dice encontrar la magnitud, cuando hace lo de abajo, lo que está en negro, ¿a qué se refiere? Lo que me refiero es de que aquí al principio les di yo la magnitud del vector, ¿cierto? Que está aquí en rojo, en un cuadro, que fueron 15 newtons. Entonces, le sacamos las componentes, que fue lo que colocamos aquí, miren lo que está aquí con rosado. Sacamos las componentes de esta magnitud, que es el vector total. Ahora, para contestar la duda de la pregunta que tenía su compañero, lo que hice fue utilizar esta ecuación, la que está aquí. La utilicé para demostrar de que el valor de la magnitud del vector C tenía que ser lo mismo de que nos quedó aquí arriba, o sea, estos 15. Entonces lo demostramos por medio de sus componentes y el resultado fue que nos volvió a dar los 15 newtons. Entonces a eso me refiero con magnitud, que fue lo que encontramos aquí con lo que yo coloqué de negro. ¿Sí? No sé si quedó clara su duda. Sí, profe, ya entendí. O sea que nos tiene que dar lo que usted puso aquí arriba. Entonces, digamos, si nos hubiera dado otro resultado, estaría mal. Exacto.
Sí, porque lo único que hicimos hoy fue comprobar. Ay, gracias, profe. Muy bien, para servirle. ¿Alguien tiene alguna otra duda, chicos? Qué bueno que me estén preguntando. Son cosas de las cuales usted tiene que verificar si sí fue lo que comprendió o si tuviera alguna otra duda, pues me la comenta. Voy con Pablo del CID, cuénteme. Profe, ¿qué tal? Solo una pregunta. O sea que, digamos, ahí el componente C era 15 newtons. Ajá. Entonces el resultado nos tiene que dar siempre lo mismo. Sí, este más que todo fue para comprobar que si desde las componentes, o sea, desde aquí donde puse esto, mire, desde las componentes que nos dio el resultado, nos salía lo mismo de lo que era la magnitud inicial. Es una comprobación. Ajá, exacto. Y de Ah, igual forma, de una vez lo aproveché para que vieran cómo utilizar la ecuación. Va. Gracias, profe. Muy bien, le doy tiempo a Briana, dígame. Profe, tengo dudas si siempre nos van a dar los datos, como aquí que usted nos dio 15 minutos y el coseno, seno. Muy bien. Esto es en dos ocasiones. O les dan esto, que está aquí arriba, que es la magnitud del vector y el ángulo. Esta podría ser una primera ocasión que le pueden dar. Y la segunda ocasión sería la de aquí, donde lo que les dan solo son las componentes y ustedes tendrían que encontrar la magnitud. ¿Sí? Entonces son las dos ocasiones en las cuales sí les tienen que dar esos datos. O les dan las dos componentes o les dan la magnitud y el ángulo. Eso sí no puede faltar en el problema. José Villatoro, ¿lo escucho? Sí, profe, buenas tardes. Es que solo tenía eso, la misma duda de Pablo, solo que si, digamos, no fuera una comprobación, digamos, así un ejercicio que usted nos pone en un examen, igual siempre nos tiene que dar lo mismo. Sí, exacto. Le tiene que dar lo mismo. Ah, gracias. Bueno, Angie, dígame. Muy bien. Bueno, entonces en el chat me estaban preguntando unas cosas. Vamos a revisar. ¿De dónde salió el 14.09? Si esto fue lo que vimos a inicio de año, sí, estos temas son los que vimos a inicio de años. Pero el 14.09, va. Algo que es importante, que es bueno que lo miremos de una vez desde ahorita, y hasta se lo voy a escribir. Voy a escribirlo con azul. Lo voy a poner aquí. Por ejemplo, para encontrar el vector X, la componente en X de C, ¿qué fue lo que pusimos? Pusimos 15 newtons coseno de 20. Para esto, primero, vamos a ver bueno aquí, primero, lo que se tiene que tener es su calculadora. Esto solo lo puede realizar usted con su calculadora. Se puede calcular también se puede calcular manualmente, pero eso ya sería estar hablando de matemática. Y entonces, si usted quisiera sacar una identidad manualmente, pues ya sería que hable con profe Fer, que él le enseñe esa parte. De lo contrario, use su calculadora. ¿Sí? Va. Su calculadora tiene que estar también configurada. ¿Sí? ¿Cómo así configurada? A inicio de año les dije a ustedes que su calculadora tiene que estar de la siguiente forma. Entonces, como les digo, todo esto les estoy dedicando tiempo para no volver a repetirlo más adelante. Suponiendo que esta es su calculadora. Su calculadora es más bonita. La mía que estoy haciendo aquí es algo chafita. El de ustedes es original. Entonces, aquí está su calculadora. Y ahí tiene un montón de teclas, tiene un montón de números. Aquí, ¿verdad? Solo vamos a poner algunos. Va.
En su calculadora, en la parte de arriba, tiene que tener en letras negras una D, ¿sí? Eso se lo dije desde inicio de año. Su calculadora tiene que tener una D. Ahí le pueden aparecer 3 letras. Le puede aparecer la D, la G y si no estoy mal, y la R. Esas 3 letras le pueden aparecer. ¿Usted cuál va a usar? La D. Esa es la que tiene que utilizar usted para que le salga bien sus cálculos. Esto es en su calculadora. En la parte de arriba tiene que tener la D, ¿sí? Es una D mayúscula. Si está en G, no le va a dar el resultado que necesitamos. Y si le da en R, tampoco. ¿Por qué? Porque estamos utilizando otro sistema. Entonces, el sistema D es de degradianes. Entonces, eso es lo que tiene que utilizar usted. La letra D, allá arriba. Si a usted le aparece la letra G o la letra R, no es de que su calculadora esté mal y la vaya a tirar, sino que la tiene que configurar, ¿sí? ¿Cómo la va a configurar? En su calculadora, de igual manera, hay un botón exactamente, aquí hay uno donde usted lo enciende, ¿sí? Y aquí donde voy a poner ahorita con azul, hay otra tecla, la cual tiene de nombre mod, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Presionar esa tecla mod dos veces. Entonces, presione esa tecla 2 veces. Cuando usted presione esa tecla 2 veces, le va a aparecer exactamente lo que yo le puse aquí arriba. Pero le va a poner deg, le va a aparecer rad y le va a aparecer gra. Entonces, usted va a colocar donde dice deg, que son degradianes. Si usted lo utiliza en rabianes, puede, eh, puede ser de que no le vaya a salir porque estamos utilizando otro sistema. Ni en radianes ni en gradianes, de eso no lo hemos utilizado todavía. Entonces tiene que tenerlo en D. Entonces, cuando usted lo presione, ya le va a salir la D en esta parte de su calculadora. ¿Sí? Entonces, si a alguien no le aparece o no puede, pues me puede escribir después y con gusto podemos solucionar. Entonces, eso es con su calculadora. Primero tiene que ver que esté configurado de esa forma. Número 2, lo que va a tener que hacer como segundo paso es, para hacer este problema, es colocar en su calculadora coseno de 20, ¿sí? Entonces usted va a presionar cos y va a presionar 20 a la par y le va a salir 0.93 y un montón de números ahí en decimal. Usted no vaya a tomar solo el 0.93, ¿sí? Mire que se lo estoy diciendo de una vez. Su calculadora le va a dar 0.93, 96, 92, 62. Estos fueron los números que me dieron a mí. Si a usted le da más, mejor. Pero entonces usted no vaya a hacer esto. Ah, bueno, como me dio 0.93 y el número que está a la par es 9, entonces voy a usar 0.94. Si usted utiliza eso, no le va a dar el mismo resultado que el que yo le voy a pedir. Usted va a utilizar todos los decimales. Todos los decimales necesito que utilice. Y no necesito que copie todos los decimales en su procedimiento, sino que usted cuando le dé coseno de 20, después de eso, lo que tiene que hacer usted es poner, bueno, pone coseno de 20, le da igual, la tecla igual,
El resultado que le dio fue el que está allá arriba. Voy a poner aquí, esto no. Cuando ya le dio el resultado, que es lo que está allá arriba, de una vez le pone por y le multiplica lo otro que usted necesita multiplicarle, que en este caso serían 15. Entonces a todo eso le multiplica 15 y ahí es donde ya le va a dar que la componente en X va a ser igual a 14.09. ¿Sí? ¿Ya se dio cuenta que ya aparece el 14.09? Entonces, por eso es de que aparece eso. Ahora, si usted hubiera utilizado el 0.94 y lo multiplica por 15, le da 14.1. No varió mucho, pero ya está variando, lo aproximó al punto 1. Y si yo utilizo el resultado como 14.09 en Socrative, ¿qué le va a decir? Que está mal. ¿Por qué? Porque no utilizó el decimal que yo le estoy pidiendo. No sé si hay alguna duda. Muy bien. Dígame, Ronald. Ahorita le doy la palabra. Ahí está. Profe, pero entonces, ¿cómo aproxima a 15? No aproximará, no se quedaría en 1409. ¿Cómo es que aproxima 15? Que no, Muy bien. no entendí. Le aproximé a 15 arriba porque ya es el resultado final. ¿Sí? Donde yo no necesito que aproximen es en esta parte. Cuando están multiplicando por una identidad trigonométrica. No solo en coseno, sino que también en seno, en tangente, en coseno inverso, tangente inversa. En cualquiera de esas identidades, en todas, no aproximen el decimal. Utilicen, como les puse aquí, todos los decimales. ¿Sí? Usen todos los decimales. Ya, para dar una respuesta, ya aquí ya pueden aproximar si ustedes desean. Pero solo en identidades trigonométricas no estén aproximando. Muy bien, entonces continuemos. Entonces, esto es con respecto a ese problema que estábamos viendo. Entonces ya vimos, y aquí vamos, de aquí salió este ejemplo para comprobar la magnitud, ¿cierto? Entonces, para terminar de recordar esto, vamos a tener que colocar aquí con respecto al ángulo, ¿sí? Solo me están preguntando algo en el chat. Dijo lo último que dijo. Ah, bueno, sí, ahí está, ya solucioné la duda, que es lo mismo que preguntó Ronald. Entonces, ahora para el ángulo. Para el ángulo utilizamos una identidad en especial, que es la tangente, ¿sí? La tangente del ángulo. Dice que la tangente del ángulo va a ser igual a la componente en Y dividido la componente en X. Y esto ya despejado, podemos decir que el ángulo va a ser igual a la tangente la pasamos al otro lado y pasa como tangente inversa de la componente en Y dividido la componente en X. ¿Sí? Esta es otra ecuación que deberían de agregarla ya a su ecuacionario, aparte de todas las demás que ya vimos de movimiento rectilíneo y de caída libre. ¿Sí? Entonces, agréguelo también. Ahí sí que usted haga un ecuacionario ahí bien bonito, bien decorado y todo, para que lo tenga listo para su prueba corta. ¿Sí? El día lunes, de una vez lo voy a dejar aquí apuntado, tenemos prueba corta. ¿Sí? Vamos a colocar aquí, día lunes, con fecha 17, tenemos prueba corta. Esta prueba corta viene
con respecto a lo que acabamos de ver ahorita, con respecto a componentes. Magnitud. Y ángulo. Entonces se dan cuenta, esto es algo de lo que ya vimos. Entonces no hay mucho que estudiar. La prueba va a ser de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Así que por favor se conecta puntual para que no le afecten sus clases. Que recuerde que a las 11 ya tiene clase usted. Entonces para que lo tenga. Mire, ya lo apuntamos para que no se le olvide. Y el día jueves que volvamos a tener clases, se lo voy a volver a recordar. ¿Sí? Para que ya lo tenga ahí entre sus apuntes. Entonces, ya me pasé un minuto ustedes. Nadie me avisa nada. Está bien emocionante la clase. Pero, entonces, para ver un ejemplo más adelante, vamos a dejarlo para después. Entonces, chicos, pasen feliz tarde. Nos miramos el día jueves. Gracias por su atención y pues pasen buena tarde. Nos seguimos viendo. Cualquier cosa, háblenme ahí y yo estoy disponible ahí para ustedes. Se cuidan.